Crecimiento de sectores productivos en México. Vamos a analizar el desarrollo del sector servicio y sus principales ramas, también la política económica en los diferentes sexenios y cómo se fomentaba el desarrollo y crecimiento de estos sectores. Recordemos conceptos clave que hemos venido analizando a lo largo de este mes en las demás presentaciones. Primero, la globalización, que es el proceso en el que las economías nacionales se integran a las economías internacionales. El neoliberalismo, que es una teoría político-económica que favorece a la privatización de empresas y servicios. El capitalismo, que es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción. Y la democracia, que es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo. Eh, Nos ubicamos en un país capitalista después de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando había un desarrollo más acelerado de las ramas industriales y del sector servicio. Y para comprender de mejor manera el desarrollo de este sector y de la política económica sectorial, pues vamos a dividir la explicación en tres apartados. Primero, en el crecimiento del sector, la política económica de servicios y sus funciones, problemas y posibles soluciones. Comencemos por definir qué es un servicio. Un servicio es una prestación personal, actividades económicas que no producen bienes tangibles. El servicio es la realización del trabajo de los hombres con el fin de satisfacer necesidades ajenas. Y pues la INEGI clasifica las actividades de este sector en 4 divisiones, cada una con sus respectivas ramas. Está el comercio, restaurantes y hoteles, está el transporte, almacenamiento y comunicaciones, servicios financieros, seguros y bienes inmuebles y servicios comunales, sociales y personales. Todos estos son necesarios para el funcionamiento del sistema económico. Vamos a ver un poquito más a profundidad de qué tratan estos servicios. En el comercio, pues está la actividad económica realizada en un conjunto de establecimientos, compraventa de mercancías y servicios. En los restaurantes y hoteles son también un conjunto de establecimientos que prestan servicios de alimentación y hospedaje, y esto está ligada al turismo. En el transporte, pues está la actividad económica que consiste en el desplazamiento físico en algún medio de transporte o personas o mercancías, como pueden ser barcos, pueden ser aviones de carga, los que transportan piezas de carros o también los que utilizamos comúnmente pues para transportarnos nosotros. En el almacenamiento y comunicaciones, esos cubren la necesidad de guardar mercancías, pues de todo tipo, materias primas, y las comunicaciones consisten en la conexión a distancia. El internet podría ser, el teléfono, los servicios financieros y seguros. Esta es una intermediación entre el público que ahorra y los inversionistas y los que necesitan estos recursos. Los bienes inmuebles, esos son los servicios de alquiler, compraventa y administración de casas, terrenos, lotes, bodegas, edificios. También tenemos los servicios profesionales. Estos ya requieren más especialización, como tienes que estudiar para ser un profesionista. Pueden ser administración, de asuntos legales, contables, notarías públicas, bufetes jurídicos y abogados, que van a ser muy importantes. Eh, También tenemos el sector de servicios de educación, que está en las instituciones públicas y también en las privadas. Es el preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior. También pueden entrar como capacitaciones, idiomas, artes. También tenemos los servicios médicos. Pueden ser los médicos normales, los odontólogos, la asistencia social
y también incluyen las guarderías y hospitales psiquiátricos, centros de rehabilitación, orfanatos, entre muchos otros. Está el servicio de esparcimiento. Aquí, aquí se incluyen los centros recreativos, culturales y deportivos, el cine, el teatro, las discotecas, los balnearios y otros servicios. Esta se creó esta clasificación porque habían actividades que no se podían eh, agregar a una sola categoría, estaban muy heterogéneas. Aquí, algunos ejemplos de estas podría ser como alquileres de instrumentos musicales, mencionaba, servicios del procesamiento de datos, limpieza, mantenimiento. Y por último tenemos la administración pública y defensa. Esta se centraliza, esta administración es pública centralizada y también administración pública paraestatal. Eh, y a continuación tenemos algunas tablas que nos muestran datos sobre el crecimiento del sector servicios y la participación del Producto Interno Bruto durante cada sexenio. Estas tablas no logran apreciarse tan nítidamente, pero básicamente nos dicen qué presidente estaba en el poder, de qué años a qué años y su crecimiento y su participación en el Producto Interno Bruto de cada año. Y pues más adelante vamos a verlas específicamente. Vamos a hablar primero acerca de la política de servicios. La política de servicios es el conjunto de medidas, acciones e instrumentos que realiza o aplica el Estado con la finalidad de fomentar el crecimiento y desarrollo del sector servicios y de sus diversas ramas en los aspectos productivos, de empleo, tecnológicos, de financiamiento y de apoyo en general, contribuyendo a la vez al desarrollo socioeconómico del país, otorgándole mejores condiciones de vida. Dicha política de servicios queda a cargo del sector público por medio de la administración pública centralizada y paraestatal, sin importar que las actividades y funciones de éstas sean provistas por el sector público, privado o incluso el extranjero. Dicha administración pública centralizada se integra por la Presidencia de la República, Secretarías de Estado, departamentos administrativos, consejería jurídica del Ejecutivo Federal, mientras que los descentralizados están conformados por las empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito, instituciones nacionales de seguros y finanzas y fideicomisos. Todos estos componen la administración pública paraestatal. Y todos estos organismos y dependencias, ya sean centralizadas y paraestatales, llevan a cabo sus actividades con base en la política económica general que establezca el Ejecutivo Federal, para lograr así los objetivos, las prioridades y que demande el desarrollo socioeconómico del país. Cada secretaría, departamento administrativo y organismo público debe atender los asuntos de su competencia de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Por lo tanto, la política de servicios se divide en varios rubros. La política tanto de comercio, de comunicaciones y transportes, financiera, de salud y asistencia social, de educación, de defensa, de turismo, de administración pública. La política de servicios ha sido muy variada a través del tiempo y cada sector se desarrolla de formas distintas. Por lo tanto, algunas están más avanzadas que otras. Por eso se requiere un trabajo constante de los gobiernos para continuar con el desarrollo socioeconómico del país en forma integral y sustentable. A continuación se mencionarán algunas medidas de política de servicios, características y crecimiento promedio por sexenio de las principales ramas del sector servicios de los. Manuel Ávila Camacho. El sexenio de Manuel Ávila Camacho comprende de 1940 a 1946.
ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en donde realizó múltiples convenios con Estados Unidos y adoptó la estrategia política externa de el buen vecino. Y también envió al Escuadrón 201 para combatir tropas japonesas en Filipinas. Algunas características de su sector servicios fue que creó el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ujú. Apoyó el proceso de industrialización del país, al comercio y transportes y a la infraestructura portuaria. Fundó el Hospital Infantil de México, creó el Instituto Nacional de Cardiología y fundó el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, y bueno, entre otras. Durante su mandato, la rama de comunicaciones y transportes tuvo un crecimiento promedio anual de 9.4%, la de administración pública y defensa con un 8.3% y la de comercio con un 8.1%, siendo estas tres las más altas. Miguel Alemán Valdés. El sexenio de Miguel Alemán Valdés, que comprendió desde 1946 hasta 1952, fue cuando se modificó el artículo tercero constitucional para permitir impartir educación a los particulares y estableció la autonomía de los sectores productivos. Algunas de sus aportaciones en el sector servicios fue que creó el Banco Nacional Monte de Piedad y del Patronato del Ahorro Nacional. Se realizó la construcción de Ciudad Universitaria y amplió la red carretera y mejoró la ferroviaria. Durante su mandato, la rama con mayor crecimiento fue la de servicios financieros, con un 12.4%. Después está la de restaurantes y hoteles con un 12%. Y la menos dinámica fue la de comercio, que solo tuvo un 3.2%. Adolfo Ruiz Cortines. El sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, que comprendió desde 1952 hasta 1958, fue cuando se le otorgó el derecho al voto a las mujeres, y esto siendo en 1953. Impulsó la política de neutralidad durante la Guerra Fría. También fue durante su mandato cuando se desarrolló el Programa Económico de Desarrollo Estabilizador, o Milagro Mexicano, donde hubo un considerable crecimiento económico en todo el país. Algunas de sus aportaciones en el sector servicios fueron que se construyó el Centro Médico y el Hospital de la Raza. Creó más de 20.000 kilómetros de carreteras y fundó varios organismos como el Banco Nacional de Transportes, la Procuraduría de Asuntos Agrarios, la Comisión Nacional de Energía Nuclear, el Instituto Nacional de Bienestar a la Infancia, el Instituto Nacional de la Vivienda y el Consejo Nacional Técnico de la Educación. Durante su mandato, la rama con mayor dinamismo fue la de restaurantes y hoteles, que tuvo un crecimiento de 11.2%, seguida de la de servicios financieros con un 9%, y la rama con menor crecimiento fue la de comunicaciones y transportes con un 6%. Adolfo López Mateos. El sexenio de Adolfo López Mateos, que comprendió desde 1958 hasta 1964, tuvo un buen crecimiento general en las áreas de servicios, lo cual influyó positivamente en el ámbito económico del país. Se dio la nacionalización del servicio eléctrico y también se realizó la devolución de chamizal. Esto se refiere a la devolución simbólica de tierras mexicanas que entre comillas estaban perdidas o se habían perdido por la modificación natural del cauce del río Bravo. Algunas de sus aportaciones en el sector servicios fue que amplió los servicios de agua potable, el alcantarillado, electricidad y urbanización en diferentes partes del país. Se construyeron múltiples e importantes unidades habitacionales en la Ciudad de México. También creó diversos organismos y dependencias como el Instituto Nacional para la Protección de la Infancia, el predecesor del DIF, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, mejor conocido como ISSSTE,
La Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, sí, así es, fue por él que te regalaron aquel mítico libro de lecturas con el perro en la portada y los atlas aquellos que preferías no llevar para no hacer bulto en la mochila. También hizo el Fondo Nacional del Fomento Ejidal, el Consejo Nacional de Radio y Televisión, las Secretarías de Patrimonio Nacional, de la Presidencia y de Obras Públicas, así como el Departamento de Turismo, entre otras. Se determinó la aplicación del Plan de 11 años de educación y se construyeron aeropuertos, nuevas líneas ferroviarias, hospitales y centros de salud. Durante su mandato, la rama con mayor desarrollo fue la de restaurantes y hoteles, con un 9.1% de crecimiento anual, seguida de la administración pública y defensa con 8.8%, y la que tuvo menos impulso fue la de comunicaciones y transportes, con un 5.9%. Gustavo Díaz Ordaz. El sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, que comprendió desde 1964 hasta 1970, fue cuando se recurrió a la deuda externa para implementar en las necesidades productivas del país. Se firmó el Tratado de Tlatelolco, donde se acuerda prohibir la creación de armas nucleares en América Latina. Se inauguró la primera línea del sistema de transporte colectivo y, obviamente, lo que más es recordado de su mandato. En 1968 aconteció la masacre de Tlatelolco, en donde una protesta estudiantil fue violentamente reprimida, resultando en incontables muertes. Algunas de sus aportaciones en el sector servicios fue que creó un sistema de hospitales psiquiátricos y se fundaron varios organismos como la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, el IMAN, el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Banco Nacional Agropecuario, entre otras. Durante su mandato hubo un crecimiento en la rama de restaurantes y hoteles de un 7.9%, la de administración pública y defensa un 7.5%, y en general todas tuvieron crecimientos altos. Luis Echeverría Álvarez. El sexenio de Luis Echeverría Álvarez, que comprendió desde 1970 hasta 1976, fue cuando se crearon diversas instituciones, pero al costo de endeudamiento externo, haciendo crecer la burocracia y los organismos de gobierno, pero también haciendo un gasto excesivo en ello. Y fue también cuando se desarrolló el fenómeno conocido como atonía económica, o sea, inflación, desempleo, disminución de inversiones y escasez de dinero en general. Algunas de sus aportaciones en el sector servicios fue que se expidió la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. También incrementó la red de carreteras, pasando de 70.000 kilómetros a casi 200.000 kilómetros. Se crearon varios organismos institucionales como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto Mexicano del Comercio Exterior, el Infonavit, la UAM, o sea, la Universidad Autónoma Metropolitana, el FONACOT, el Fondo Nacional para el Instituto de los Trabajadores, el Colegio de Bachilleres, el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, la Profeco, o sea, la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor, esto es entre otras. Durante su mandato, la rama que alcanzó más impulso fue la de Administración Pública y Defensa con un 10.1%, seguido por la de Comunicaciones y Transporte con un 9.1%, siendo la menos dinámica la rama del Comercio, que solo llegó a 4.1%. José López Portillo. El sexenio de José López Portillo, que comprendió desde 1976 hasta 1982, fue cuando hubo una notable inconsistencia en su administración, que estuvo marcada por el contraste. Una de las intenciones de su mandato era moralizar a la administración pública, pero la corrupción que se presentó a finales de su gobierno fue algo que tomó por sorpresa al público. Hubo un desorden tanto administrativo como económico, y hubo fuertes incongruencias entre sus proyectos y sus obras.
El 5 de febrero de su último año de mandato, o sea, 1982, fue cuando el presidente Portillo dijo su famosa frase de defenderé el peso como perro. ¿Mm? Supongo que se refería a un perro muerto porque, pues, curiosamente, ese mismo día el peso mexicano pasó de 26.81 a 37.55 por dólar, lo cual siguió como bola de nieve cuesta abajo en una penosa e imparable devaluación de la moneda nacional. Algunas de sus aportaciones en el sector servicios fue que fundó el DIF, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, o sea, alias el que te quita los hijos cuando eres negligente. Se instauró la Cartilla Nacional de Vacunación y se puso en operación el Programa Nacional de Planificación Familiar, sí, ese que te regala condones y folletos de métodos anticonceptivos. Creó el Instituto Mexicano de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Senectud. Durante su mandato, la rama de mayor crecimiento fue la de comunicaciones y transportes con un 8.9%, seguido por la de servicios financieros, registrando un 7.6%, y la de menos empuje fue la de comercio, llegando a 5.7%. Miguel de la Madrid Hurtado. El sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, que comprendió desde 1982 hasta 1988, tuvo objetivos como el de reducir la inflación, proteger el empleo junto con la planta productiva y básicamente el crecimiento de la economía. Sin embargo, pues obviamente es más fácil decir que hacer. Había recibido una economía en una profunda crisis, se enfrentó al descenso del precio del petróleo a nivel mundial y como cereza sobre el pastel, durante su administración sucedió el terremoto del 19 de septiembre de 1985, donde hubo un incontable número de muertes. O sea, literalmente se ahorraron la pena de contarlos a todos. Hubo una pérdida del 30% de capacidad hospitalaria, problemas en el servicio de agua potable y energía eléctrica, numerosos edificios dañados o destruidos y muchas personas en consecuencia se quedaron sin hogar ni empleo. Algunos de sus aportaciones en factor del sector servicios fue que promulgó la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y elaboró el Plan Nacional de Desarrollo que incluyó 18 programas nacionales como el de alimentación, el de educación, deporte y recreación, el de turismo, el de salud, el de comunicación y transporte y el de la ecología, entre otros. Durante su mandato, la rama que tuvo más crecimiento fue la de servicios financieros, con un crecimiento de 2.3% anual, seguida de la de comunicaciones y transporte con un 1%, siendo las más afectadas la de comercio y la de restaurantes y hoteles, presentando un decrecimiento de -1.3% y -3.2% respectivamente. Carlos Salinas de Gortari. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que comprendió desde 1988 hasta 1994, estuvo plagado de privatizaciones, ya que durante sus 6 años de gobierno realizó la privatización de la gran mayoría de empresas que hasta entonces eran administradas por el gobierno. Entre ellas estaba Telmex. También llegó a un acuerdo en el Fondo Monetario Internacional que redujo la deuda externa de México. Fue también durante su sexenio cuando se creó la reforma agraria que terminó con el reparto de tierras, quedando solo disponibles a través de su venta, ocasionando así el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Y algo que también caracterizó a su gobierno fue el aumento en la pobreza del país, llegando a un alarmante 52.4%. O sea que un poco más de la mitad de la población total mexicana estaba en situación de pobreza. Algunas de sus aportaciones en el sector servicios fue que reprivatizó la banca y otros organismos y empresas públicas. Las funciones de la Secretaría de Programación y Presupuesto fueron integradas a la de la Secretaría de Hacienda. Creó la Secretaría de Desarrollo Social,
Formuló el Programa Nacional de Solidaridad para combatir la pobreza extrema. Esto supongo que con combatir la pobreza extrema significa combatir a los pobres, porque de otra forma no le veo sentido a cómo fue su gobierno. Fomentó la política de apertura comercial con el exterior. Negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Durante su mandato, la rama que tuvo más crecimiento fue la de comunicaciones y transportes con un 6%, seguida de restaurantes y hoteles con un 4.9%, quedando como última la de administración pública y defensa con un 1%. Ernesto Zedillo Ponce de León. El sexenio de Ernesto Zedillo, que comprendió desde 1994 hasta 2000, fue el heredero de una crisis económica por parte de su antecesor Salinas de Gortari. Dicha crisis económica fue llamada el efecto tequila. Se le adjudicó la matanza de Acteal en Chiapas, donde 45 indígenas fueron asesinados. Y como una curiosidad, fue durante su gobierno cuando se presentó la huelga de estudiantes de la UNAM en contra de la modificación del Reglamento General de Pagos y contra la serie de reformas administrativas que los estudiantes consideraban como antidemocráticas. En sus aportaciones del sector servicios fue que hubo una concesión de carreteras a particulares, privatizó el sistema de pensiones a través del sistema de ahorro para el retiro, establecimiento de bancos extranjeros en el país. Se puso en marcha el programa de modernización educativa y el de ciencias y tecnología. Rescató financieramente a instituciones del ramo banquero a través de la FOBAPROA, o sea, el Fondo Bancario de Protección del Ahorro, y apoyó a los inversionistas privados en el área de carreteras. Durante su mandato, la rama de comunicaciones y transporte fue la más beneficiada, con un 6.1%, seguida del comercio con un 5.3%, y las que recibieron menos empuje fueron las de servicios financieros y la de servicios comunales, las cuales tuvieron un 2.9% y un 1.6% respectivamente. Vicente Fox Quesada. El sexenio de Vicente Fox Quesada, que comprendió desde el 2000 hasta el 2006, fue el primero en 70 años que no era perteneciente al PRI, sino al PAN, al Partido Acción Nacional. Creó la Agencia Federal de Investigación, que tenía como función combatir delitos federales como el secuestro, el tráfico de drogas, delincuencia organizada, entre otros. La inflación fue controlada a menos del 3.5%. También se rehusó a prestar apoyo a Estados Unidos en la guerra de Irak. Y durante su mandato se dieron a relucir sus pocas habilidades de relaciones internacionales. Ejemplo claro fue su frase célebre de "comes y te vas", que le dijo a Fidel Castro por miedo a que se encontrara con George Bush en la cumbre de las Naciones Unidas. Hubo una serie de rechazos de sus propuestas de reformas constitucionales por parte del Congreso, en particular las hacendarias, las energéticas y las laborales. Algunas de sus aportaciones en el sector servicios fue que creó secretarías como la de Salud Pública, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales o la de Economía. Creó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Se mantuvo el rescate bancario y carretero. Creó el Seguro Popular y se fundó el IFAI, el cual es el Instituto Federal de Acceso a la Información para dar transparencia de las actividades gubernamentales. Durante su mandato, la rama que recibió mayor alcance fue la de transportes y almacenamiento con un 6% de crecimiento anuales, seguida de servicios financieros con un 4.7%. Las que crecieron menos fueron las de comercio con 2% y servicios comunales con un 1.4%. Felipe Calderón Hinojosa. El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, que comprendió desde el 2006 hasta el 2012, estuvo marcado por la guerra contra el narcotráfico, desatando una era de violencia en su sexenio. También se enfrentó a la crisis económica externa
generada en Estados Unidos que le costó la caída del Producto Interno Bruto de 5.3 durante el 2009. El Plan Nacional de Desarrollo planteó varios aspectos relacionados con el sector servicios. Se presentaron algunos programas sectoriales a desarrollarse en el sexenio con la finalidad de cumplir con los objetivos del plan, como son educación, comunicaciones y transportes, turismo, cultura, ciencia y tecnología, defensa nacional, procuración de justicia y marina. Según el periódico El Financiero, el crecimiento económico general anual durante su sexenio fue de 1.9%. Funciones, problemas y soluciones del sector. Más del 50% de la población económicamente activa labora en un sector, por lo tanto, más de la mitad de la población depende del funcionamiento de los servicios. Comercio. Algunas de sus funciones son el garantizar la adquisición de productos básicos a la población y el facilitar el intercambio de mercancías y servicios. Una de sus problemáticas es los grandes empresarios comerciales obtienen elevadas ganancias, mientras que los pequeños comercios apenas sobreviven. Hotelería. Ofrece a los viajeros y turistas un lugar para alojarse y ser atendidos. Ofrece a los turistas otros servicios como alimentación, bares, casinos, prácticas de deportes, etc. Una de sus problemáticas es que en muchas ocasiones los precios de los servicios son muy elevados. Restaurantes y bares. Funciones. Es una actividad que genera muchos empleos y es un servicio que ha crecido exponencialmente. Una de sus principales problemáticas es que muchos restaurantes operan como cadenas y pertenecen a inversionistas extranjeros, por lo que las ganancias que se obtienen se van al extranjero. Transporte. Funciones. Traslado de un lugar a otro mercancías, maquinaria, equipo y personas. Constituye un factor de integración de las diversas regiones de un país y el mundo. Algunos de sus problemas son transporte público deficiente y algunas regiones del país carecen del transporte. Comunicaciones. Funciones. Permite la conexión entre personas que se encuentran lejos mediante correos, teléfono, internet, etc. Estimula la economía al favorecer la comercialización de mercancías y servicios. Uno de sus problemas es la falta de regulación de los servicios de internet. Servicios financieros. Funciones. Ayudan en la realización de operaciones básicas como son las financieras, hipotecarias, crediticias, cambio de divisas. Una de sus problemáticas es que atienden más a las necesidades de los grandes capitales que a la sociedad en general. Servicios de alquiler, compraventa y administración de bienes inmuebles. Funciones. Comercialización para la adquisición de bienes inmuebles, alquiler y venta de locales para establecer comercios. Uno de sus problemas es que en algunas ocasiones no se respetan los contratos en perjuicio de los clientes. Servicios profesionales. Funciones. Prestación de servicios de contaduría, auditoría y asesoría administrativa. Servicios de mecanografía y fotocopiado. Asesoría y apoyo jurídico. Problemas. Inexistencia de una regulación adecuada que controle, vigile y garantice su cumplimiento. Servicios de educación. Funciones. Proporciona educación pública o privada. Colaboran con el desarrollo cultural y artístico e impulsan la investigación científica y tecnológica. Problemas. Falta de capacidad para atender a la población demandante, instalaciones insuficientes e inadecuadas. Servicios médicos. Funciones. Protegen la salud de los habitantes del país. Otorgan servicios que promueven el bienestar individual y colectivo. Problemas. Los servicios médicos privados suelen generar muy caros y muchas veces se interesan más por el lucro que por atender las necesidades de los pacientes. Servicios de esparcimiento. Funciones. Difunden manifestaciones artísticas y socioculturales. Ofrecen espectáculos artísticos y deportivos. Problemas. La atención en ciertos establecimientos no es muy adecuada y los precios excesivos en algunos espectáculos son por la falta de control y supervisión de las autoridades. Administración pública y defensa. Funciones. Mantiene el orden público. Satisface las necesidades de la población. Conduce al desarrollo económico y social del país. Problemas. Falta de preparación y capacitación de todo el personal. Existe mucho burocratismo. Otros servicios. Funciones. Reparación y mantenimiento de automóviles, camiones y máquinas de todo tipo. Instalación y mantenimiento de maquinaria de equipo nacional e importado. Problemas. Existencia de establecimientos no permitidos por la ley que funcionan gracias a la corrupción. Posibles soluciones. Una solución a los problemas del sector de servicio debe ser una solución global. Es decir, debe establecer un plan de servicios que se incorpore a un plan integral del desarrollo del país, que también incluya un plan industrial y un plan agropecuario. El Estado mexicano debe dirigir el proceso de los tres sectores del país en forma integral
buscando mejorar las condiciones de vida de la población nacional. Dicho plan de servicios debe abarcar toda la rama del sector, seguir el enfoque sistémico, incorporar la filosofía de calidad, considerar la participación del país en el proceso globalizador y debe ser de desarrollo sustentable. Otros aspectos del plan de servicios son modernizar el sector público y capacitar al personal. El sector público debe asegurar que toda la población del país cuente con los servicios básicos, desburocratizar todos los servicios públicos y eliminar la corrupción, y elevar la calidad de servicios educativos, tanto públicos como privados. También les vamos a hablar acerca de la globalización y política neoliberal en México. Durante la década de los 70 irrumpieron tres dilemas estructurales del capitalismo, cuya salida dio paso a la globalización, con tres aspectos negativos coyunturales. El primero fue la crisis del estado de bienestar, y en respuesta se dio la inauguración del estado mínimo o neoliberal. La relación entre Estado y mercado era funcional entre los años 50 y 60. Sin embargo, la crisis económica de los 70 repercutió negativamente tanto en el modelo keynesiano como en el estado de bienestar. En este contexto, la propuesta neoliberal fue subsanar el déficit público a través de la disminución del gasto estatal, la privatización de las empresas públicas, la reducción del aparato burocrático y el desmantelamiento del Estado social. El segundo problema fue la crisis de la rigidez productiva fordista, la cual fue superada y reemplazada por una producción flexible, o sea que pasamos de la acumulación rígida, el trabajo especializado y la producción en serie, a la computación, la automatización y las redes de información, dando como consecuencia la transformación de la producción, circulación y consumo. Y el tercer y último problema fue la crisis de los tratados de Bretton Woods. Tras la devaluación del dólar, el Fondo Monetario Internacional fijó nuevos tipos de cambio, lo cual provocó que el gobierno norteamericano creara los derechos especiales de giro, cuyo propósito fue sustituir al dólar en sus transacciones internacionales. Aunado a esto, en 1971, Nixon canceló la venta de oro al resto de los países. Así que con el dólar devaluado, el sistema de tipos fijos ajustables fue sustituido por la flotación generalizada. Esta situación dio lugar a la crisis de los tratados de Bretton Woods, los cuales derivaron en la eliminación del patrón oro-dólar, la supresión del régimen de paridades fijas de las monedas, los agudos desequilibrios monetarios y financieros y la devaluación de la mayoría de las monedas. Ahora bien, las situaciones coyunturales económicamente adversas fueron, en primera, el shock petrolero en 1979, en donde la Organización de Países Exportadores de Petróleo se agarró bien fuerte el saco y así aumentó el precio del petróleo de menos de 3 a casi $40. En segunda, el estancamiento económico a la cual se le aunó la inflación, lo cual hizo que aumentara el desempleo. Y la tercera, la crisis de la deuda a principios de los 80s. Esto debido a que a finales de los 70s hubo un excedente de recursos por parte de los exportadores de petróleo, generando así una excesiva liquidez en el sistema financiero internacional, provocando un elevado endeudamiento público de la mayoría de los países. Debido a todo esto, México se le aplicaron programas de ajuste económico supervisado por el Fondo Monetario Internacional, además de que se restringió el crédito y aumentaron las tasas de interés. La globalización. A la globalización se le percibe como la nueva fase histórica del capitalismo. Esta se caracteriza por la desregulación estatal, las inéditas tecnologías como la microelectrónica, la biotecnología y los nuevos materiales, la producción flexible, la mundialización de los mercados financieros, la transformación de los organismos internacionales, quienes al diseñar políticas restrictivas debilitan la capacidad soberana de los estados-nación, el desmantelamiento del estado de bienestar,
la hegemonía de las empresas multinacionales y el fin de la polaridad del derrumbe del bloque socialista. La globalización en el ámbito económico remite a 4 procesos. En la producción y la invención, a través del establecimiento de la fábrica o del auto mundial. En el comercio, vía los acuerdos regionales. Por ejemplo, en América del Norte, con el Tratado de Libre Comercio y la hegemonía de los Estados Unidos. En Europa, con la Unión Económica Europea. Y el predominio de Alemania y en Asia con la cuenca del Pacífico y con Japón al frente. También en la información y la nueva era de conocimientos que está apoyada en la Internet y en el desarrollo de las telecomunicaciones que potencia la innovación constante y hace más eficaz el mercado. Y en la dimensión financiera, por la enorme movilidad de los capitales y su aceleración a través del dinero electrónico caliente. Antecedentes de la política neoliberal en México. Modelos económicos en México durante el siglo XX. Hubo 3 modelos principalmente. El modelo agrario exportador, que va de mediados del siglo XIX hasta la Gran Depresión en la década de los 30. Tuvo un estado guardián. El modelo de sustitución de importaciones se consideró durante la Segunda Guerra Mundial y entró en crisis durante la década de los 70. Tuvo un estado interventor. Y por último el modelo neoliberal, que va de los años 80 a los primeros años del siglo XXI. Tuvo un estado mínimo o neoliberal. Caída del modelo de sustitución de importaciones. Causa: la crisis de los años 70, la cual consistió en la inflación, déficit fiscal, devaluación, el boom petrolero y la crisis de deuda. Tuvo como consecuencia deterioro y quiebra del Estado interventor con la nacionalización de la banca en 1982. El Estado neoliberal en México. A partir de 1982 y durante 3 administraciones, o sea de 1982 al 2000, en México se aplicó el proyecto neoliberal que se tradujo en el abandono del Estado interventor, así como de su responsabilidad social. Se reemplazó el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones por la liberación y de regularización industrial, comercial y financiera. Se dio prioridad al capital financiero y se aceptaron las directrices del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En el ámbito de lo social, la exclusión, la marginación y la pobreza extrema estuvieron muy presentes. Y en el ámbito político se produjo la división de la élite priista y el dominio del neoliberalismo sobre el estructuralismo keynesiano. Privatizaciones y la disminución del gasto público afectaron al corporativismo y al control clientelar. El primer gobierno neoliberal en México fue Miguel de la Madrid Hurtado, quien asumió la presidencia en 1982, en un México hundido en una crisis económica. Su administración se vio inmersa en severos problemas como la crisis estructural de la economía mexicana, la crisis agrícola, la desarticulación industrial, el déficit de la balanza de pagos, el déficit fiscal, la desigual distribución de ingreso, etc. Otro gran problema fue la recesión económica de 1982, un excesivo índice inflacionario del 100%, un incremento de precios y tarifas del sector público, elevado déficit de la balanza comercial no petrolera y una creciente deuda pública. Ante la situación precaria del gobierno, este elaboró una estrategia para hacerle frente a la crisis económica. El Programa Inmediato de Reordenación Económica, PIRE por sus siglas, complementando con la estrategia a mediano y largo plazo plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo. La aplicación del PIRE se transformó en una disminución pasajera del déficit público, pero provocó una intensa contracción en varias actividades productivas, lo cual aumentó la recesión económica y el número de desempleados. En 1986, ante los múltiples problemas ocasionados ante la caída del precio internacional del petróleo, el gobierno mexicano decidió incorporarse al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, o GATT para los compas, la cual a su vez está regida por los países miembros de la Organización Mundial de Comercio. Esta integración representó un antes y un después en la liberación comercial y luego financiera. En junio de ese mismo año se
anunció el programa de aliento y crecimiento cuyo propósito era la revitalización de la economía y la obtención del dinero fresco para reactivar el crecimiento y controlar la inflación. Esta medida fracasó rotundamente, causando una caída del Producto Interno Bruto, registrando un índice negativo del menos 3.4% y la inflación superó la barrera de los 3 dígitos. Eh, Registró un 167%. En 1987 ocurrió el desplome de la Bolsa Mexicana de Valores, fomentado por el mismo crecimiento de la bolsa, mientras la producción económica se hundía y por el categórico apoyo gubernamental de la bolsa. Este desplome causó la fuga de capitales, la espiral inflacionaria y la caída de la actividad económica. Ante esta situación, el gobierno trató de revertir los efectos adversos con el Pacto de Solidaridad Económica, o PASE. Esto consistía en acuerdos entre gobierno, que fungía como un árbitro, ah, también empresarios que acordaban no aumentar artificialmente los precios, y los sectores asalariados, quienes fueron obligados a no demandar un aumento salarial. Fue a partir de entonces que los indicadores comenzaron a revertirse. El segundo gobierno neoliberal fue Carlos Salinas de Gortari, quien asumió la presidencia en 1988. La recuperación económica se confirmó en su gobierno en 3 aspectos: la contención de la inflación, el crecimiento de la producción y la renegociación de la deuda externa. La inflación bajó de 167%, una cifra alcanzada en 1987, a 7.1% en 1994, el último año de gobierno de Gortari, registrándose también un aumento en la actividad económica, siendo reflejada con el índice positivo del Producto Interno Bruto. Por otro lado, uno de los aspectos más relevantes de la política de la modernización económica fue la modificación del modelo de industrialización, siendo reemplazado por otro que podría denominarse como modelo exportador o maquilador. En el gobierno de Carlos Salinas se consolidó la reforma del Estado con la venta de grandes empresas paraestatales, el saneamiento de las finanzas públicas, el control de la inflación, así como las modificaciones constitucionales de los artículos 3, 27 y 130. Para lograr todo esto, Salinas presentó en marzo de 1992 en la Asamblea Extraordinaria del PRI al liberalismo social. Todo pintaba bien para su salida triunfal del poder. Sin embargo, a partir de 1994 todo comenzó a desmoronarse. Para revelar las justas dimensiones de los saldos del periodo presidencial, acontecieron importantes sucesos como la revuelta armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que era candidato del PRI a la presidencia de la República, y la ejecución de Francisco Ruiz Massieu, coordinador de los diputados del PRI. Todos estos fueron antecedentes políticos de la más profunda y grave crisis económica por la que ha atravesado el país, denominada como el Error de Diciembre de 1990. Ernesto Zedillo Ponce de León. Poco tiempo después de tomar la presidencia en 1994, ocurrió el conocido Error de Diciembre, la cual fue una crisis económica causada por la falta de reservas internacionales. Las consecuencias de esta crisis son conocidas como el efecto tequila. En 1995 se buscó un rescate financiero por $50 millones. Además de eso, Zedillo implementó una política monetaria y fiscal fuertemente restrictiva. Las consecuencias de esta crisis son el costo de 60 millones de pesos, la disminución económica de 7% y un alto desempleo. Política neoliberal en México. En conclusión, la política neoliberal en México se puede dividir en 2 etapas. La etapa 1 inició con el gobierno de Miguel de la Madrid en 1982 y duró a diciembre de 1987. Tuvo la prioridad de generar excedentes para el servicio de la deuda externa, lo que se convirtió en el sexenio del crecimiento cero, la década perdida. La etapa 2 fue de 1987 en adelante. Su objetivo fue la estabilización de precios y se concretó con el gobierno de Carlos Salinas. Zedillo mantuvo el modelo con la apertura económica, disminución del gasto público
y de los salarios reales. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias.